Básicamente, el Parkinson tiene que ver con un resultante de una neuroinflamación. Eso también es consecuencia de ese fallo que se produce en el metabolismo de la dopamina en el cerebro. Los neurotransmisores son el mensaje con el que comunican las neuronas. Cuando esa zona de la sustancia negra se daña, empezamos a tener lo que se llama, la tétrada de síntomas del Parkinson. Una frase que repito permanentemente es: el Parkinson comienza en el intestino. A partir de ahí se va malplegando la alfa-sinucleína y va generando un apelmazamiento en formato de cuerpo de Lewy adentro de la sustancia negra. Mis pacientes con Parkinson los trato desde la digestión, las cosas cambian abruptamente, yo lo puedo ver. El Parkinson es una enfermedad intestinal que se manifiesta en el cuerpo. Parkinson se empieza a gestar a los 40 años, el Parkinson que una persona debuta a los 70 empieza a gestarse a los 40, pero es estreñimiento y anosmia, es decir, pérdida del olfato. Generalmente la gente que yo veo, y veo mucha gente con Parkinson por semana, me cuenta sobre todo que están angustiados. La dopamina tiene que estar adentro del cerebro. Los ojos son una prolongación del cerebro. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor vista borrosa, cansancio de la vista, tenemos irritación visual permanente, estamos perdiendo la visión eventualmente también. Entonces acá es donde el Parkinson se transforma realmente en una patología de mierda. Un mensaje importante que tenemos que hacer aquí: si hay un paciente que tiene Parkinson o algún tipo de demencia, no puede tener una encía que sangre. El Parkinson es una patología realmente muy frustrante porque no solamente nos quita la expresión facial, nos quita el movimiento, nos quita el equilibrio, muchas veces hasta incluso nos genera depresión, angustia, o es una resultante de la angustia, la depresión, hasta incluso los ataques de pánico. Básicamente, el Parkinson, y como he aprendido tan bien de vos, Antonio, tiene que ver con un resultante de una neuroinflamación, es decir, es una neuroglía, una estructura neurológica proinflamatoria, inflamada, que en combinación con una falla digestiva del microbioma, de la mitocondria, de la microbiota, todo esto va a hacer que se empiece a generar una estructura anómala, inflamatoria, y nos va a quitar todo, absolutamente, la libertad en todo sentido, ¿no? Totalmente. Además, a toda la fenomenal explicación que tú has dado, yo añadiría también los cambios de humor. Y suele decir: Antonio, mi marido no era así, no tenía ese carácter, no tenía ese mal humor. Eso también es consecuencia de ese fallo que se produce en el metabolismo de la dopamina en el cerebro. Y tienes toda la razón. Al final, si tuviésemos, porque podemos explicar solo un minuto qué es exactamente el Parkinson, y así yo creo que a las personas que nos escuchan lo van a entender muy fácilmente. Nosotros tenemos... Sí, porque aparte, viste que yo soy muy desordenado, así que anda ordenándolo como te parezca. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos en el cerebro una pequeña zona, tiene un nombre que no sé, siempre me ha gustado mucho, que es la sustancia nigra pars compacta. Se llama así la sustancia negra porque tiene un tono muy oscuro, que es el color de la dopamina. Ahí hay una serie de neuronas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina. Los neurotransmisores son el mensaje con el que comunican las neuronas. Entonces, esa dopamina nos suena, ¿no?, que es la hormona de la motivación, básicamente de eso, de la motivación, del ánimo, del querer más, de la euforia, ¿no? Eso es cierto en una parte del cerebro, pero también tiene una función motora. Como tú bien has dicho, es el neurotransmisor que se encarga de que podamos hacer movimientos fluidos. Entonces, cuando esa zona de la sustancia negra se daña, empezamos a tener lo que se llama, ¿no?, la tétrada de síntomas del Parkinson, que son el tremor, es decir, el temblor, el rigor, es decir, estamos muy tensos, después esa marcha alterada y esa tensión muscular crónica del paciente parkinsoniano. Es ese paciente que anda así muy echadito hacia adelante, que le cuesta mucho trabajo arrancar la marcha, pero después no puede parar cuando tú le dices, porque la motilidad fina la tiene alterada. Y ahí, ¿cómo se daña esa sustancia negra?, ¿no? Pues ahí se producen una molécula que se llaman los cuerpos de Lewy, ¿no? Y esos cuerpos de Lewy son un acúmulo de una proteína, ¿no? Y las personas que nos están escuchando ya van a ver hacia dónde yo quiero llegar, que se llama la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína que lo que hace es que forma
bolitas, porque al final la dopamina cuando viaja de una neurona a otra para mandar el mensaje, viaja en una vacuola, en una bolita. Pues esas bolitas están hechas de alfa-sinucleína. Ahora, ¿qué ocurre? Que son una molécula súper buena, súper necesaria, indispensable para la salud. Pero cuando esa alfa-sinucleína se altera su estructura y se conoce como alfa-sinucleína mal plegada, se empieza a acumular ahí y hace que esas neuronas literalmente mueran. Bueno, y esa alfa-sinucleína en esa zona es lo que genera esa tremenda inflamación del cerebro, que es lo que hace que esas neuronas mueran por inflamación. Y ahora vendría la pregunta, ¿por qué se produce ese mal plegamiento y dónde empieza a aparecer? Y ahí es porque yo muchas veces digo, puede sonar sensacionalista, pero tiene su razón de ser, que el Parkinson es una enfermedad intestinal que se manifiesta en el cuerpo, porque sabemos que esa alfa-sinucleína donde se empieza a producir es en las neuronas dopaminérgicas del segundo cerebro, es decir, todas esas neuronas que tenemos que forran nuestras entrañas, nuestras tripas, nuestros intestinos, no esas neuronas que hacen que cuando vemos a la persona que nos gusta sintamos esas maripositas en el estómago, ¿no? Que todos o tengamos ese examen o esa prueba que es muy difícil, tengamos esas maripositas en el estómago, tengamos ahí esa sensación, ¿no? Pues ahí es de donde se gesta. Y desde ahí, y no me preguntes, Javier, ¿cómo? Porque todavía aún no está claro. Esa alfa-sinucleína es una proteína, pero es capaz de desplazarse por el nervio vago, ese nervio que comunica todo el intestino con el cerebro, va subiendo por el nervio vago y llega hasta la sustancia negra del cerebro y ahí es donde la daña. Es que lo que estás diciendo, me leíste el pensamiento, o en realidad ya te lo preguntaron muchas veces. Es el gran problema que tengo yo con los colegas. Yo tengo, obviamente, un equipo de trabajo de profesionales de la salud muy amplio, tanto médicos como kinesiólogos, como todos los profesionales de la salud somos más de 60. Y cuando yo les explico esto, que obviamente aprendí de los libros y sobre todo de vos, es que los profesionales me dicen, no, la dopamina se sintetiza y se libera dentro del cerebro. No es acompañada desde el intestino, pues yo, una frase que repito permanentemente es, el Parkinson comienza en el intestino. Vos dijiste el segundo cerebro, sí. Para mí es el primer cerebro, ¿viste lo que decimos siempre? Sí. Las neuronas del sistema nervioso entérico se gestan primero antes que las del cerebro. Entonces tenemos que hablar de primero segundo, es primero abajo y segundo arriba. Al mismo tiempo, me gusta decir que es una sola estructura, cerebro-intestino, sobre todo cada uno con su función, obviamente, pero conectados. Es como una estructura amplia, multimodal, o sea, multitasking, que hace de todo, que no tiene ningún tipo de restricción, conectada por el nervio vago o otros nervios también. Entonces yo les digo, el Parkinson comienza en el intestino. Entonces me dicen, bueno, sí, la mala alimentación, los malos hábitos. No. Comienza en el intestino. Y a partir de ahí se va malplegando la alfa-sinucleína y va generando un apelmazamiento en formato de cuerpo de Lewy adentro de la sustancia negra. Y me dicen, no pasa, no se transmite, no se transporta. Y es lo que decís, no hay todavía una evidencia científica en la que nos podamos apoyar, pero es clave porque mis pacientes con Parkinson los trato desde la digestión y las cosas cambian abruptamente, yo lo puedo ver. Mira, ahí solo te voy a corregir una cosa pequeña, ¿no? Y es que sí hay evidencia científica, y además es una evidencia científica muy sólida al respecto, que la alfa-sinucleína del intestino, esa proteína del intestino, es la que daña el cerebro. Lo que todavía no sabemos es cómo, pero sí se sabe porque, mira, de hecho, cuando tú coges a un ratón que está modificado genéticamente para que sufra sí o sí Parkinson y le cortas el nervio vago, eso va a tener muchos problemas para su salud. Por supuesto, pero el nervio vago es indispensable. Pero una cosa nunca va a ocurrir y es Parkinson. O sea, espera, vos me estás diciendo entonces que si cortamos el nervio vago, obviamente es una rata, ¿no? Pero sí. Esa es la única forma que tenemos de tener evidencia científica, más allá de la pobre rata, no se genera el Parkinson. Efectivamente. Sí, y hay una rata que está programada genéticamente para padecer Parkinson. O sea, se le provoca el Parkinson, se le genera... Ahí está.
tiene la genética predisponente. Ahí está, para padecer Parkinson, y es una rata que debería de padecer Parkinson en un 99,9% de las veces, le secciona el nervio vago y no padece Parkinson. De hecho, mira, ¿te acuerdas de la enfermedad de las vacas locas? Sí, sí. Creutzfeldt-Jacobs, ¿no? Ahí se hablaba, ¿no?, de esos famosos priones, que eran esas proteínas que la vaca comía por un pienso que estaba hecho de carne de vaca, porque al final el problema era que a la vaca le daban de comer vaca. Claro. Esos priones, ¿no? Y eso era una proteína extraña que tenía la capacidad de migrar, de moverse y dañar otra estructura. Pues hoy día se sabe o se tiene la plena convencimiento de que la alfa-sinucleína se comporta como un prión en ese sentido. Entonces es capaz de moverse. La alfa-sinucleína se mueve por el nervio vago hacia arriba. ¿Cómo? Todavía no se sabe. De hecho, la revista Nature lo habla y se veía que personas que vivían en el campo tenían más posibilidad de padecer Parkinson que las personas que vivían en la ciudad. Pero claro, era la salvedad de las personas que vivían en el campo y estaban en zonas de cultivo, es decir, agricultores, personas que están cerca de los pesticidas, son los primeros que tienen un riesgo de padecer Parkinson brutal. Y yo te puedo decir, yo vengo de una zona de España muy rural, en la que los pesticidas se utilizan de una forma increíble, Javier, pero increíble la cantidad de fumigación y las barbaridades que se hacen en la tierra. Y ves a esas personas sin apenas protección, y la tasa de Parkinson es demencial. Quiero empezar a segmentar. Vos hablaste de tremor, temblor, sobre todo hay uno que es muy característico, es en cuentamonedas, ¿no? La mano como si fuese en cuentamonedas. Estos son datos que surgen de los libros de medicina de hace 200 años, ¿no? Son características del Parkinson, que es el temblor de las manos, el temblor de la cabeza, también la falta de equilibrio. Hay contenido muy importante que yo he visto tuyo, en el cual vos mostrás. De hecho, yo hice un video mostrando de que para empezar son pasos cortitos y después arranca. Y después para frenar también. O yo, por ejemplo, yo tengo en mis 2 consultorios, siempre pongo pasillo y veo venir al paciente que llamo. Entonces ya lo veo venir caminando y me doy cuenta todo. No es algo gracioso, pero es algo que realmente me genera mucha diagnóstico clínico, y es que yo, entre comillas, juego a adivinar cuál es la patología por la cual me vienen a ver. Y casi siempre le pego. En el Parkinson siempre le pego. Es más, ya los veo sentados en la sala de espera, ya le veo la cara y ya sé por la falta de expresión que tienen Parkinson, por el color de la piel. Yo en uno de los consultorios tengo un pasillo que tienen que girar, y para girar se tienen que agarrar de la pared y giran despacito y vuelven a arrancar. Entonces dijimos tremor, temblores, fallas del equilibrio, la sustentación, ¿no? La base de sustentación amplia, tienen que abrir las piernas para tener mayor base de sustentación. La falta de expresión facial, muchas veces le pregunto a la mujer, porque eso, como decíamos recién con Antonio, es mucho más común en varones que en mujeres, aunque tengo muchas pacientes mujeres también. Y le pregunto a la pareja, ¿le cambiaron las expresiones? Sí, muchísimo. ¿Le cambió la firma en el banco? ¿Ya no le reconocen la firma? ¿Se la achicó la letra? Sí, se la achicó la letra. La rigidez. La gente que se queda rígida o tiene movimientos diferentes que no pueden controlar. Tartamudeo o le falta fluidez al hablar. Esto también, yo también lo estoy tratando de expresar un poco para que también graficarlo onomatopéyicamente. Pero hay muchos tipos diferentes y variaciones diferentes. Y esto es lo que me tiene tan apasionado en el buen sentido, ¿no? De que hay personas que a lo mejor puede tener hasta una ataxia o una... ¿Cómo es la patología que no puedes hablar bien, que no podés? Afasia. Afasia, gracias, no me salía. Sí. Y también están diagnosticados con Parkinson, sobre todo mujeres con afasia y que tienen trastornos o parkinsonismo. ¿Por qué parkinsonismo? Entonces hay una rama tan grande. ¿Cómo lo podés ordenar? Más o menos, ¿cómo lo podríamos ordenar de una manera científica como para poder identificar, sobre todo, que sigue siendo Parkinson o una base de Parkinson con una expresión u otra? Eso es una gran pregunta. Solo quería añadir ahí, cuando hablas de los síntomas, uno que también es muy característico y que está extra, de movimiento, es el estreñimiento. Sí. Y me gusta decirlo porque siempre decimos que el Parkinson es una enfermedad de aparición tardía, es decir, suele aparecer pasados los 60, 70 años,
pero se empieza a gestar 20, 30 años antes. Y vemos que... ¿20, 30? Sí, a partir de... el Parkinson se empieza a gestar a los 40 años. El Parkinson que una persona debuta a los 70 empieza a gestarse a los 40. Y vemos dos cosas que son muy interesantes. La primera es, y por favor que las personas que no escuchen no se alarmen, ¿vale? Pero es estreñimiento y anosmia, es decir, pérdida del olfato, porque la alfa-sinucleína también es necesaria en el olfato. Entonces, personas que con 40 años empiezan ya a tener, digamos, pequeños problemas a la hora de tartamudeos, pequeños problemas de equilibrio sin importancia, pero que tienen un estreñimiento severo sin causa aparente y que empiezan a perder olfato, ya son síntomas de que se está fraguando un Parkinson. Y efectivamente lo que tú has dicho, hay un paraguas muy grande de síndromes parkinsonianos, porque depende de la zona de la sustancia negra que se afecte, o también, como lo hemos dicho anteriormente, también como la alfa-sinucleína tiene como un comportamiento priónico, puede moverse dentro del cerebro y afectar a otras estructuras, por ejemplo, estructuras como tú has dicho, que tienen que ver con el área de Broca, con el habla. Y eso es porque los priones, para que las personas nos entiendan, es como ese mal compañero de clase o ese mal amigo que ningún padre quiere para su hijo, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que hay una manzana podrida, pudre todo. Pues los priones les pasa eso, son moléculas muy activas que pueden saltar de una estructura a otra, y cuando entran en un sitio, problema, porque empiezan a dañar toda la estructura. Entonces, dependiendo de la zona a la que puedan migrar, podemos tener problemas. Y hay veces que efectivamente que esos priones, esa alfa-sinucleína llega al cerebro, pero no se altera en esa zona. Y después también ocurre, que no llega a la sustancia negra, pero después también tenemos, como bien has dicho, hay veces que por determinados fármacos o por determinadas demencias se produce un daño en estructuras que tienen que ver con ese movimiento, pero que no son por esa alfa-sinucleína. Entonces, claro, se generan esos trastornos parkinsonianos. Lo interesante en ese aspecto es que, salvo el tratamiento farmacológico, que puede ser diferente en uno o puede ser diferente en otro, cuando tenemos los síntomas, ¿no? Y eso nosotros, los kinesiólogos, los fisioterapeutas, somos las estrellas de eso, ¿no? Es decir, nosotros no nos importa tanto el nombre como no nos importa tanto la enfermedad, sino el enfermo. Es decir, sabemos que tratamos a personas, no diagnósticos. Entonces, nos importa poco que sea un Parkinson o un trastorno parkinsoniano. Es decir, si vemos que hay elementos como pérdida del equilibrio, como ese rigor, como esa rigidez, ese temblor, esa afasia, ya tenemos claro que el metabolismo de la dopamina está alterado. Entonces, todo el set de herramientas que tenemos para tratarlo lo podemos usar con muy buen resultado. Es bastante perverso, porque estamos hablando de dopamina, entonces estamos hablando de voluntad para comenzar o finalizar tareas, Sí. Para estar de buen humor. Y por otro lado, también altera en cuestiones de movimiento, de coordinación. Entonces acá es donde el Parkinson se transforma realmente en una patología de mierda. Efectivamente. Yo lo veo, generalmente la gente que yo veo, y veo mucha gente con Parkinson por semana, me cuenta sobre todo que están angustiados. En el 100% de las ocasiones, 99,9 querés ponerle, hay antecedentes de constipación, estreñimiento, por esto que estamos diciendo. O sea, se paraliza el intestino y paraliza toda la función dopaminérgica a través de la alfa-sinucleína. Ahora, la dopamina tiene que estar adentro del cerebro. Obviamente hay otras estructuras en el cuerpo, también el intestino tiene que tener para poder tener una buena motilidad, por eso también la parálisis del intestino, ¿no? El estreñimiento, muchas veces están diagnosticados como colon irritable, y me quedé pensando en lo que decías también de la anosmia, sí, o del trastorno o de la falta de olfato. Sí. Esto tiene que ver con que el nervio olfatorio forma parte del cerebro, igual que los ojos, como vos bien decís, son un apéndice del cerebro. Los ojos son una prolongación del cerebro. Entonces, si nosotros tenemos, a lo mejor, vista borrosa, cansancio de la vista, tenemos irritación visual permanente, estamos perdiendo la visión eventualmente también, tenemos un trastorno del olfato, y acá es donde voy a involucrar otras cuestiones sin alarmar nunca, queremos alarmar, pero importante.
esas personas que usan permanentemente el spray nasal para descongestionar, más allá de la droga que tenga, todo esto va a seguir trastornando el cerebro a través del nervio olfatorio. Y sigo bajando. La boca, las amalgamas, los arreglos, el sarro, la placa cándida. Esto también son potenciales generadores de Parkinson. Efectivamente, mira, tengo siempre me marco si me ves algunas veces los dedos, cuando marco 3, son porque tengo 3 cosas de las que has dicho que quiero hablar de ellas. Entonces, mira, una de ellas, si quiero que no se me olvide, porque siempre es un homenaje que suelo hacer a ella, porque fue una de mis pacientes con las que yo empecé como fisioterapeuta hace ya más de 20 años y murió pues hace un tiempo, pero ya de vieja, efectivamente, con 80 y muchos años, María, ¿no? Quiero decirlo porque con el tema de los trastornos parkinsonianos, para que lo entiendan las personas que nos escuchan la importancia que tiene. Esta mujer, a mí me llamaron una vez, yo hacía domicilios, esto hace ya mucho tiempo, porque le habían diagnosticado vértigos, tinnitus, un pitido en el oído y también el vértigo, las dos cosas juntas. Yo fui a verla, Javier, y cuando llegué, lo que tenía era un trastorno parkinsoniano brutal. La inestabilidad que tenía era por el Parkinson, pero no era Parkinson. ¿Sabes qué le había pasado? Le habían hecho un tratamiento muy prolongado por una infección de orina que se había complicado también a nivel pulmonar con antibióticos. Y esos antibióticos habían generado tal inflamación a nivel intestinal que había inflamado el cerebro y le había generado el trastorno parkinsoniano. ¿Por qué te digo eso? Porque ¿tú sabes cuál fue el tratamiento para ella? Un buen probiótico. Claro. Estuvo 2 semanas con el probiótico y el tratamiento parkinsoniano, el síndrome parkinsoniano se fue. ¡Qué locura! Eso es lo primero. Lo segundo, y también yo sé que también una enfermedad que no sé si decir que te apasiona, está bien, pero bueno, sí, en cierto modo no apasionarnos en el lado de que nos encanta, pero que es una enfermedad que tiene mucho que estudiar, ¿no? Y espero que no me guste tanto que la tengamos. Querer tenerla. Efectivamente, que al final, que lo que has dicho de nariz y de boca, el Alzheimer, súper también relacionado, pero súper relacionado. Y aquí es donde te quería decir una cosa muy guay, ¿no? Hemos asustado a la gente, ¿no? Entre comillas, con el olfato, vamos a empoderarla. Tú sabes que al igual que hay estudios que nos hablan que la pérdida de olfato es una causa y está dentro del inicio del Alzheimer, como del Parkinson, como de muchas demencias, pero ¿sabes que al contrario también pasa? Yo sé que tú lo sabes. Hay estudios súper interesantes los cuales nos dicen que a nuestras personas mayores y no tan mayores que tienen demencia o Parkinson, hacer un entrenamiento olfatorio con aceites esenciales, es decir, ponernos un difusor cerca que emita vapor con aceites esenciales variados, es decir, no todos los días el mismo, 40 minutos de inhalar esos aceites, tenerlos cerca de casa, ¿no? Estar sentado y estar oliendo esos aceites, entrenar el olfato, mejora la sintomatología del Parkinson, pero también la memoria. Es un estímulo externo. Efectivamente. Como sería, por ejemplo, bailar en parejas. Efectivamente. O eso sí lo que vas a decir, sí, tercero. Sí. Lo tercero no, lo tercero era lo que estabas diciendo de lo de la boca, que por supuesto, y si hay un mensaje importante que tenemos que hacer aquí, si hay un paciente que tiene Parkinson o algún tipo de demencia, no puede tener una encía que sangre. Si hay periodontitis, una caries, por supuesto, pero periodontitis, encías sangrantes, es un gran problema, porque es una puerta abierta directamente comunicada con el cerebro y toda la inflamación, todas las bacterias que hay en la boca pueden viajar por el nervio trigémino que conecta directamente al cerebro y generar esa patología. Entonces, la salud de la boca es primordial. Quiero hacer clic en algo que dijiste vos y tiene que ver con el tinnitus, el acúfeno, los zumbidos, los pitidos en los oídos que se escuchan en uno, en otro o adentro de la cabeza. Yo lo sufrí, en su época me volvió loco hasta que empecé a entender que era a través del estrés. Es decir, tuve que mejorar mi estrés crónico porque si no, no se me iban. Es más, hoy en día tengo algún problema grave, entre comillas, porque por suerte y gracias a Dios, grave no tengo nada, y a la noche cuando me acuesto. Y es algo que angustia y asusta. Y es razonable que así sea porque todo esto se integra en la amígdala, que es una estructura, un grupo de estructuras del cerebro que modulan y coordinan cuestiones de las sensaciones
con los sentimientos. Entonces ahí donde todo se va al demonio, se colapsa, se derrumba y la persona se derrumba. Y como hablamos de la vista, el olfato, la boca y, bueno, también en la cuestión del tacto podemos hablar de la coordinación y también los estímulos que tenemos que hacer, quiero involucrar la parte de los oídos, ¿no? De todo, como un sentido más que se involucra a la hora de diagnosticar o tratar Parkinson, ¿no? Por supuesto, además es que y en demencia pasa igual. Uno de los factores que más agrava el padecer demencia y o Parkinson es problemas, pérdida acústica. Es decir, cuando nosotros perdemos capacidad de oír, la demencia aumenta mucho más y el Parkinson aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Cuando nos desconectamos, también la soledad no deseada y el no tener conversaciones con personas es algo también súper importante. Mira, yo tengo una abuela con 96 años. ¡Puah! Es increíble mi abuela. Tiene su memoria, la tiene muy bien para la edad que tiene. Pero mira, es increíble, Javier, cuando pasas con ella 5, 10 minutos hablando de su infancia, recordando cosas de su infancia, después está mucho más activa y funciona mucho mejor en el presente cuando ha estado un tiempo reconciliándose con su pasado. Y eso es algo súper, súper, súper importante. Es decir, mejorar la salud auditiva porque a nivel de equilibrio, como tú ya bien sabes, es brutal. Y habías dicho algo que creo que eso, y te lo voy a dejar porque yo estoy monopolizando mucho la conversación. No, pero sí, esto lo vas a explicar tú porque yo sé que además eres un monstruo en ello. Eso del baile. Has hablado del baile porque es algo que es muy fácil, muy económico y es, joder, con perdón de la expresión, es que es súper efectivo en un trastorno parkinsoniano. Y es, cuéntalo. Es que en realidad lo que yo voy a contar lo aprendí de vos. Yo aprendí de vos. Yo lo aprendí de otros, entonces. Vos estuviste con Sonnenfeld, con sí. Johann Sonnenfeld. Sí. Lo conociste a Alessio Fasano. Sí. O sea, vos estuviste con los creadores de la integración en la salud. O sea, mira, además, ese tema solo... Permíteme. Dale. Una historia, lo de Yehuda Sonnenfeld fue algo increíble, que yo verdaderamente había leído 1000 artículos de ese señor, pero yo no lo conocía. No sabía que era él. Y fue en un congreso y estaba el típico speaker, como antes hemos estado hablando, bajo cuerda, ¿no? Súper famoso, con la sala totalmente llena. Y yo iba a esa conversación. Y cuando... de estas veces que Dios te ilumina y tienes un fogonazo y dices, ¿y yo para qué estoy aquí? Si lo que dice este señor yo ya lo sé, ¿qué puedo sacar? ¿Una foto con una persona que tiene muchos millones de seguidores? Tampoco me interesa. Voy a mirar y mira en el programa y vi a este señor y digo, jolín, publicado en estos artículos. Me fui a su aula, estábamos solos, prácticamente solos. Y allí me vi yo con una de las personas que más estudios tiene publicados en autoinmunidad del mundo, que sabe increíblemente, dando su charla y después hablando con él, sentados como si fuéramos amigos de toda la vida, en mi inglés macarrónico, eso sí. Él es israelí, su inglés era bastante bueno, pero te quiero decir, pero era de estos ingleses que dices tú, mira, cuando no son nativos parece que te entienden mejor. Hablando con él, con una persona que después me fui de allí y entendí la magnitud de aquello que acababa de pasar, ¿no? Y al final... eso es algo que es lo que dices. Yo las cosas que sé las sé porque he invertido, pues como tú, mucho dinero en viajar y conocer a esas personas que merece la pena escucharlas. Y tiempo. Yo estoy todos los días, algo que me critica mucho obviamente mi mujer y mi familia, pero es una adicción y también genera a veces algunos comportamientos un poco estresantes, ¿no? Pero esto de cuando uno empieza, yo les pasaba de una charla para unos estudiantes de medicina que estaban por recibir, sobre todo de salud integrativa, ¿no? De dejar de partir al cuerpo en diferentes partes, dejar de dividir órganos y empezar a vernos como una bolsa de cosas que interactúan entre sí y que si, por ejemplo, tenés un dolor en el pie, tenés que trabajar también el cuero cabelludo, por decir algo, para que se entienda, ¿no? Una punta y la otra se conectan. Y les decía que el que se quiera involucrar en salud integrativa, que tenga mucho cuidado, porque no saben dónde se está metiendo. Es un camino, y no lo digo en formato de broma ni en formato irónico, lo digo con total sinceridad, se transforma en un problema. Yo tengo un paciente adelante
que me pregunta algo que no sé y al otro día estoy durante todo el día estudiando por qué no lo sé. Y no es una cuestión de ego, es que la curiosidad. Entonces, volviendo un poco al Parkinson que realmente, y al baile, tenemos que coordinar movimientos, es decir, tenemos que empezar a estimular la vista, tenemos que estimular los oídos, eventualmente a mí me gusta mucho estimular los oídos con ondas binaurales, que como vos bien decís es un masaje al cerebro, porque te he escuchado decirlo. Ahora vamos a hablar un poquitito, porque ya te veo la cara, ya te voy conociendo la cara que está diciendo, déjame hablar, no, pero interrumpíle vos cualquier cosa, Al contrario, estoy disfrutando. Y el baile lo que va a hacer es justamente hacer que podamos reconectar esa coordinación cuerpo, neurona motora, nervio espinal o la columna y la médula espinal, que la médula espinal es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Efectivamente. Y esto va a hacer que mejore mucho. Lo que pasa es que también, te tengo que ser sincero, me cuesta mucho que una persona con Parkinson y con un poco de bajón, depresión, angustia, salga a bailar con su mujer salsa, bachata, tango. Es difícil. Es difícil, efectivamente. Es difícil, pero es el medio, pero tienes toda la razón que a veces es complejo. Ahí yo también añadiría esos movimientos también meditativos como Qigong, como Qigong. Son también movimientos que son súper interesantes para resetear esa sustancia negra. Y mira, y hay otra, que esto, y aquí es importante decirlo, en estadios iniciales, con una supervisión extrema del profesional de la salud a su lado, ¿vale? Y con mucho cuidado, porque el riesgo de caída en pacientes con Parkinson y que en pacientes con Alzheimer es alto. Y es la cama elástica. La cama elástica esa que te... Sí, el saltar en una cama elástica, es el salto en cama elástica, es súper interesante para resetear movimiento. Ese movimiento genera también una especie de masaje a nivel cerebral que estimula el sistema linfático, ese sistema de limpieza y detoxificación del cerebro. Y es brutal también el salto en cama elástica. Más eso, en consulta, lo puedes poner, una cama elástica cuesta nada. Y en casa, $60-70. Y el paciente puede ponerse en la cama y saltar, pero ya te digo, siempre con una supervisión extrema, porque claro, es muy fácil caerse o tal, pero... Claro, el tema del equilibrio, bueno, vos lo dijiste al principio, ya te anticipaste, sí. Es para estadios un poco más iniciales o que no hayan afectado tanto la cuestión motriz. Efectivamente. Voy a hacer clic en el sistema linfático. Sí. Solo, y miro a la cámara porque sería explicarte a vos, pero la idea es que tengamos esta charla exponiendo lo que cada uno sabe. Igual yo estoy aprendiendo más, yo sabía igual que iba a aprender más de lo que pensaba, pero más allá de eso, para que la gente también vaya siguiendo un hilo, nosotros solo tenemos la capacidad de desintoxicar, desagotar y renutrir al cerebro cuando dormimos más de 6 horas de noche, por la noche, y con un sueño reparador, es decir, sin la intervención de ningún fármaco. Esa es la forma que a partir del, creo que es el segundo o tercer ciclo, ahí ya me perdí, vamos a empezar a exprimir literalmente, y esto yo lo he visto en resonancias, que se exprime el cerebro, se drenan las toxinas y se llena de nutrientes y oxígeno. Entonces, una persona que tiene trastorno del sueño, y que es muy común el antecedente de insomnio o sueño entrecortado en personas que están sufriendo o que han sufrido Parkinson, y el dormir es prácticamente un tratamiento que tiene que estar sí o sí o también, como decís vos. Sí. Efectivamente. Además, eso es una cosa, Javier, apasionante, porque no fue hasta el año 2016 cuando el grupo de investigación de Jonathan Kipnis descubrió ese sistema de tuberías que estaban en nuestro cerebro que permitían, como tú bien has dicho, exprimirlo y limpiarlo. Hasta 2016 eso no se conocía. Y era algo que totalmente desconocido, y cuando se descubrió dijeron, madre de mi vida, ¿esto qué es? ¿No? Y es algo muy interesante. Y aquí también viene de la mano, como habías dicho anteriormente, de la pérdida de sensibilidad de nuestros sentidos, de la vida moderna que es tan antinatural, y también viene, porque verás qué cosa más interesante, con los beneficios que tiene Parkinson, porque al final, a grosso modo, nosotros para dormir necesitamos, hay muchos que se llaman, tienen un nombre alemán, que es Zeitgeber, que es dador de tiempo, sincronizador, es decir, nosotros tenemos un reloj interno que necesita de algunos estímulos per se para estar bien sincronizados, ¿no? Entonces, al final nosotros somos seres diurnos por naturaleza, igual que una lechuza
se activa por la noche y duerme por el día. Nosotros evolutivamente somos seres de estar de día y de descansar por de noche. El principal estímulo que tenemos es la luz. Pero esto es muy interesante y verás por qué te lo quiero decir. Porque nosotros estamos evolutivamente diseñados para estar en días luminosos y noches oscuras. Y eso lo hemos cambiado por un baño de luz tenue durante todo el día. Es decir, nosotros durante el día estamos encerrados en ambientes, habitaciones, edificios, coches. No tenemos la luz del sol que ahora yo estoy escuchando. Además, esto es algo duro para mí porque estoy escuchando esos pajaritos que están sonando ahí, miro y veo este entorno tan idílico y digo, tenemos que salirnos ahí fuera a estar charlando sentados en el césped como dos filósofos epicúreos en vez de estar encerrados aquí, pero bueno. Bueno, después de esto podemos estar. Está, efectivamente. Y necesitamos eso, luz intensa por el día y oscuridad por la noche. Y lo que te decía, durante el día estamos encerrados y tenemos luz tenue y por la noche estamos también encerrados con luces artificiales que al final lo que hacen es que nuestro cerebro no pueda diagnosticar, no pueda testear ese cambio de luz que hace que descansemos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si miras pacientes con Parkinson, una estrategia que va a ayudarles mucho, y de hecho ya per se, incluso aunque no sea por la mejora del sueño, que también lo tiene, es la exposición a luz intensa por la mañana. De hecho hay estudios que, y eso en Amazon, son súper baratas, se llaman sad lamps, como lámparas de tristeza. Son lámparas también llamadas de alta intensidad lumínica. Son lámparas que emiten luz por encima de 10.000 lux. Es decir, por tipo las lámparas que tenemos ahora mismo aquí de estudio, que son como unos cacharritos así pequeños, como una especie de iPad, por decir una tableta, y emite un fogonazo de luz. Pues mira, sabemos, los estudios nos dicen que por la mañana ponernos eso cerca de nuestra cara al menos media hora, hace que al exponernos a luz intensa por la mañana, después por la noche, podamos dormir mejor. Pero hay estudios súper interesantes de esa luz, cómo mejora también a pacientes con trastorno parkinsoniano. Y es algo que también es ponernos por la mañana o ponerle a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestro marido, cuando esté ya descansando por la mañana después de haberse movido y tal, ponerle esa lamparita 1 hora, 1 hora es también muy, muy, muy interesante. Esto no tiene nada que ver con exponerse a la luz solar. No. Sería un mimético, porque claro, lo ideal, y es ahí donde iba a entrar, claro, lo ideal sería que la persona, y es a mí algo que también tenemos que ver la realidad socioeconómica de las personas con las que vivimos, por supuesto, y eso yo lo entiendo, pero también duele ver cómo hay personas mayores que pasan todo su día encerrados como muebles dentro de los edificios. Vale, vamos a poner en el peor de los casos, que vives en un departamento pequeño, en el peor de los casos de un barrio que tiene su tensión sociopolítico-económica, ¿no? Que está en una zona conflictiva, lo que quieras, ¿no? Pero siempre donde siempre va a tener una herramienta, es decir, pues al menos en vez de estar sentado aparcado frente a la televisión, pues vamos a hacer que nuestra persona querida se siente cerca de una ventana, que reciba cuanta más luz solar mejor. Y como apoyo tendríamos también esa lámpara, por ejemplo. Y si yo tuviera que poner sobre la mesa, porque esto es algo que yo lo recomiendo mucho, mucha gente me dice, primero que acá en algunos países no llegan esas lámparas, porque no, una cuestión de importación, exportación o shipping, etcétera. Entonces me dicen, bueno, ¿y me puedo exponer al sol? Y yo siempre les digo, mirá, es lo ideal. Si vos me das a elegir a mí qué prefiero, o poner una lámpara de estímulo o la luz solar, prefiero la luz solar. Yo, de hecho, me despierto prácticamente todos los días a la misma hora, por más que sea sábado y domingo, veo que me despierto solo. Eso no sé si es bueno o es malo. Igual yo duermo mis 8 horas. A veces lo traqueo con estos dispositivos, todo, pero a veces me vuelvo loco. Así que últimamente estoy haciendo alguna desconexión de estos equipos porque a veces me perturban un poco la cuestión estructural. Y levanto la cortina o salgo y que me pegue el sol, no mirando al sol porque me va a hacer mal a la vista, pero sí que me pegue el sol 15 minutos. Efectivamente. Si ponemos eso en la balanza, ¿es lo mismo o sigue siendo más efectivo? Es mucho mejor el sol porque al final va a sintetizar vitamina D y el sol tiene una amalgama de radiaciones que son súper beneficiosas para la salud. Y eso de la mano, después de por la noche, que hay en la vía negativa, ¿no? Porque aquí hemos dicho de comprar algo por la mañana, pero por la noche es quitar. Y es tan fácil como quitar luces blancas. Es decir, nuestra casa por la noche tiene que estar iluminada con bombillas de colores más anaranjados, tenues, luces bajas,
cálidas, incluso si queremos poner alguna vela para no alterar ese ritmo circadiano, porque la luz blanca es al igual que por la mañana hemos dicho que nos activa, por la noche también nos van a activar, y eso va a ser el problema de que nos va a fastidiar muy mucho el sueño. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para poder empezar a entender y después ver algún tipo de intervenciones, suplementos, tratamientos, etcétera, pero básicamente estamos hablando que el Parkinson es una falla en el plegamiento de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que varias ocasiones toma la dopamina y la transporta hasta su sitio, a su lugar de destino, su diana, que es el cerebro, ¿no? La sustancia negra, todo el cerebro en realidad. Otra cantidad de dopamina se sintetiza adentro del cerebro, es decir, es endógena propia del cerebro. Y al mismo tiempo, este mal plegamiento, que ya se va gestando hasta 20, 30 años antes que podamos empezar a tener signos y síntomas, también lo podemos empezar a entender a partir de estreñimiento, constipación crónica, anomia o fallas en el olfato. Ya podemos empezar a entender si somos personas con tendencias en la depresión, angustia, más bajoneadas. Ya sabemos que vamos a tener predisposición. Obviamente, la cuestión hereditaria, que como siempre decimos, la genética predispone, nunca determina, y no somos rehenes de nuestro ADN. Entonces, sí tenemos que entender, y voy a hacer clic ahí un segundito, porque me parece que me estoy metiendo en un lugar donde no quiero fallar. A tu criterio, ¿es más predisponente, es más provocativo de Parkinson una persona que tiene herencia de padres o abuelos con Parkinson? A ver, por supuesto que el Parkinson tiene un predisponente genético, y sí es cierto que vemos familias en las que hay mayor riesgo. Si un padre o un abuelo ha padecido Parkinson, la persona tiene más riesgo de padecer Parkinson. Eso lo sabemos. Pero lo que nos debería de decir es, también hay otra historia, es que el Parkinson ya es tan prevalente que es una enfermedad que es muy fácil que cuando lleguemos a los 70 u 80 años tengamos Parkinson, porque es que es una enfermedad súper prevalente y cada vez más. ¿Por qué? Porque los factores que lo inician o que están ahí, como los pesticidas, como la contaminación ambiental, están presentes en toda la sociedad. Esos químicos, esos tóxicos, esas cremas que nos ponemos en la piel, en la cara, con esa cantidad de moléculas químicas, todo eso es lo que inicia el mal plegamiento de la sustancia negra. Entonces, sí es cierto que hay antecedentes, pero es que claro, es que en qué familia no tenemos un antecedente de alguien con Parkinson. Entonces eso, como bien has dicho, es algo que predispone, pero no es una condena. Es decir, que mi padre haya tenido Parkinson no es una condena para mí, simplemente es algo que me hace saber que tengo que cuidarme más, que tengo que comer de una forma más saludable, que quizá me tengo que empezar a apuntar a baile, a cantar también. El cante es algo también muy interesante para resetear esa sustancia negra. Sí, vos también decías el tai chi, el qigong, el yoga. Sí. Todo lo que sea coordinar movimiento con energía. Yo tengo mucha experiencia en Parkinson en el último año sobre todo, y he detectado estadísticamente que, sobre todo en personas jóvenes, tengo pacientes con Parkinson de 40, 45 años. Muy triste, por cierto, porque me genera mucha pasión y a veces no logro curarlos. En varios pacientes ha mejorado mucho, lo que más queremos es frenarlo. Sí. Pero lo que he detectado es disbiosis, sobre todo a tendencia de parásitos. Obviamente yo me manejo con el EVA Active, que es un examen de laboratorio Pronacera, que es de materia fecal y sangre, en donde se ve microbioma y mitocondria, donde me gustaría hacer clic en la mitocondria, que son las unidades energéticas de las células, es decir, cada célula de nuestro cuerpo tiene un motorcito que genera energía, se llama mitocondria, y esto cuando empieza a fallar, empieza a desencadenar la patología para la cual más predisposición tengamos. Sí. Y en ese orden de cosas he visto parásitos, he visto metales, no siempre tóxicos, como obviamente el mercurio o el plomo, que también lo he visto. La mayoría de los pacientes que atiendo con Parkinson, por ejemplo, uno trabajaba en la industria de agricultura con pesticidas y una vez se intoxicó con sus propios pesticidas que le quedó dormida la lengua.
Otro que atendí una vez trabajaba con pinturas, con la industria de la pintura y en contacto con... Efectivo. Otro trabajaba con telas en la industria textil y las telas tienen muchísimos tóxicos y microplásticos y no sabemos el alcance. Tengo también una mujer que trabaja en limpieza, con productos de limpieza y también con Parkinson. Todo esto, y le quiero sumar uno más, prótesis mamarias, síndrome de Asia. Yo tenía otro también aparte de las prótesis. ¿Me has leído el pensamiento? Sigue, que ahora no, ya hasta ahí llegué bastante. No, pues te voy a decir otro y sobre todo más en el sexo femenino. Yo no sé si aquí en Argentina ocurre, si hay ese furor y si pasa igual. Mira, ahora mismo en España, durante ya unos años, se ha popularizado mucho la cosmética de uñas, ¿no? A ponerse esas famosas uñas de gel. Es algo muy curioso porque hace poco íbamos paseando por Granada y mi mujer me dijo, hay que ver qué cosa más rara, que todas las chicas, porque claro, en Granada, en mi ciudad, bueno, en España es muy común que se pongan en tiendecitas, en despachitos muy pequeños, con una ventana, y la chica le está haciendo las uñas a la otra persona, digo las chicas porque suelen ser mujeres las que lo hacen, y se ve perfectamente el proceso, ¿no? Y mi mujer me decía, Antonio, qué raro que todas las chicas que lo están haciendo vayan con mascarilla. Dice, el COVID ya, pues hace su tiempo, ¿no? Y claro, ella pensaba que era por estar tan cerca del cliente, digamos, de usuario de la que hace la manicura. Por eso yo le dije, no es por eso. Digo, es que por ley tienen que llevar la mascarilla porque el contacto crónico con los vapores que emiten, lo que produce y la sustancia química con la que usan la uña es muy tóxica. Y claro, mi mujer se quedó y dice, bueno, dice, y entonces esa mujer está ahí y pues lo inhala, pero es que a la persona que se lo pone se lo lleva y digo, efectivamente. Eso, sabemos que todas las pinturas estas de uñas es algo terrible también para intoxicar a una persona. No, y aparte es eso más el maquillaje, más el bronceador o el protector solar, que para mí debería dejar de existir. Obviamente no queremos que una persona se queme al sol de manera brutal, pero los protectores solares, nosotros tenemos un centro de estética también, y ahí trabajaba una chica que me decía, yo me pongo protector solar apenas me levanto de la cama y 4 veces al día, porque las luces fluorescentes de la oficina también generan. Y le hice un análisis de sangre y la vitamina D la tenía inexistente, en 7. Entonces le digo, mirá, esto es producto no solamente que no estás tomando el sol, sino que aparte te pones protector y al mismo tiempo te estás contaminando. Entonces empezamos a sumar, pero sobre todo tengo un interrogante, una incógnita, y no sé, quizá vos tampoco, porque no somos especialistas en síndrome de Asia, así se llama generalmente, de manera muy genérica, ¿no? Porque aparte uno busca el síndrome de Asia, en los buscadores es todo catastrófico. Las prótesis mamarias que no están filtradas, las prótesis mamarias que están enteras, porque seguramente va a haber muchas mujeres que tienen las prótesis y que se hace el control y me dicen, no, Javier, tranquilo, yo tengo la mejor marca de prótesis, me hago el control todos los años y la tengo impecable. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que igual, así todo, se genera liberación de microplásticos? Es algo que va a influir. Seguro, claro que sí, porque todo eso microplásticos y todos esos compuestos, digamos, por decirlo por alguna forma, que son casi como vapores, no todos esos disruptores endocrinos que los tienes ahí, a lo mejor es algo que va produciéndose poco a poco, es decir, no lo suficiente como para detectarlo, pero claro, es durante 40 años ese goteo. Pasa igual que la persona que está con los pesticidas durante 40 años. Al final no es solo un día, sino es la sumatoria de todo. Entonces, claro, tú te pones tus prótesis cuando tienes, tristemente, hoy día yo ya he leído artículos que la edad media ya no llega ni a los 18 años en las chicas, estamos hablando que ya hay padres que cuando su hija termina el instituto, 16 años, ya su regalo es unas prótesis. Entonces, claro, 16 años, tú imagínate cuando llegue a los 60, ¿no? Cuando estamos hablando que es la edad para contra el Parkinson, por decirlo de alguna forma, ya han pasado más de 40 años en contacto con un cuerpo extraño. Y otra cosa también muy importante, esas prótesis, nadie sabe el efecto que van a tener 40 años en el cuerpo, porque no hay estudios al respecto. No, va completamente en contra del comercio del producto. Hay algo que siempre te escucho decir a vos, y es que
La alimentación perfecta para darle combustible al Parkinson, es decir, que nos va a seguir generando una disrupción hacia el Parkinson, es cereales con pesticidas, o sea, cereales industriales. Sí. Esto es lo peor que podemos hacer. Sí, totalmente, porque además los cereales tienen el problema, y sobre todo el trigo, de que necesita una gran cantidad de pesticidas para poder tener un cultivo intensivo. Entonces, claro, al final no hay alimento que esté más cargado de pesticidas que el pan o que la pasta. Después también esa harina, con ello generamos harina y con eso hacemos productos pues, de pan, de toda esta historia, alimentan a una microbiota que para nada favorece al Parkinson. Bueno, al contrario, favorece que aumente. Sí. Entonces, claro, ahí en ese sentido podemos virar totalmente y no, con eso no hablo de hacer una dieta low carb, que también puede tener su sentido algunas veces, o dieta keto, para nada. Hablo de mejorar la calidad de los hidratos de carbono que ingerimos. Entonces, en vez de guarnición, comer pan, pasta, pues una papa enfriada es súper interesante. La patata, cuando nosotros cogemos, por ejemplo, una patata, la ponemos al horno o la hervimos, la dejamos después, la cocinamos, la dejamos después toda la noche en el frigorífico y al día siguiente la usamos, la podemos usar fría o darle un golpecito de calor que no se quede muy caliente. Esa patata la estamos convirtiendo, aparte de ser una fuente muy interesante de hidratos de carbono, la estamos convirtiendo en una fuente muy rica de almidón resistente. Y ese almidón resistente, por ejemplo, es muy interesante para mejorar todo ese patrón de bacterias productoras de butirato, una sustancia que es muy beneficiosa para el Parkinson. Por ejemplo, otra fuente que es muy interesante sería, en España le llamamos plátano macho, que es el plátano verde. En España distinguimos con el plátano o la banana también, que es pues la fruta, digamos, que te comes, que se pone amarilla, que está dulce, y el plátano macho la llamamos para ese que siempre está verde, que cuando lo abres y si te lo comes, te amarga la boca, está muy duro y no es dulce. Pues ese plátano macho, si nosotros le damos un golpe de calor, no lo tenemos que pasar mucho, porque si no al final desnaturalizamos ese almidón resistente, pero si le damos un golpe de calor, es una fuente súper interesante, muy interesante de fibra para mejorar la salud de las bacterias que van a mejorar en el Parkinson. El almidón resistente es una sustancia que se genera en el propio hidrato, en la del tubérculo, que no es digerible. Es decir, nosotros no lo podemos digerir. Entonces lo que hace el cuerpo es eliminarlo, pero al mismo tiempo que lo eliminamos, también podemos reactivar o activar, no reactivar, sino activar nuestro sistema digestivo, ¿no? La motilidad, este movimiento peristáltico del intestino para poder empezar a evacuar y empezar a mover, que es tan importante en la patología neuroinflamatoria. Y que también es resistente para nosotros, pero no para nuestras bacterias. Nuestras bacterias sí se lo comen y les encanta las bacterias buenas. Entonces, claro, tiene muchas funciones porque, como tú bien has dicho, limpia nuestro intestino, que es algo súper importante porque esa alfa-sinucleína, si limpiamos el intestino, la vamos a expulsar por las heces y no va a subir arriba. Entonces, y después alimenta también al patrón de bacterias que necesitamos. Y después, por ejemplo, mira, hay tres alimentos que en el Parkinson son muy interesantes, súper interesantes. Uno de ellos, y muchas veces está denostado y también se le suele quitar a las personas mayores, es el café. El café tiene unos antioxidantes que mejoran el patrón de bifidobacterias que hemos visto que para el Parkinson son beneficiosas. Es decir, el consumo del café se asocia más ingesta de café a menos prevalencia de Parkinson, que sí que es un estudio de asociación, pero se ha repetido muchas veces y un patrón que se ve mucho. Entonces, eso sí, interesante, café sin leche y sin azúcar. Otra cosa también que me gustaría sumar son los pestos, que vos siempre nombrás, que tiene que ver con aceite de oliva, virgen extra, prensado en frío, la mejor calidad posible, con albahaca, orégano, nueces, pecans. Sí. ¿Qué más le podemos poner? Sí, mira, romero. Si al final un pesto lo podemos hacer, y después que no se me olviden las otras dos cosas que quería decir ahí, pero un pesto lo podemos hacer de la siguiente forma. Los ingredientes son aceite, como bien has dicho, de calidad, después hierbas aromáticas y ahí las que la persona quiera, cambie. Normalmente el más común es el de albahaca, pero se puede hacer pues de romero o de tomillo, de la planta aromática que quiera, y se pueden mezclar tantas como quieran. Y después un fruto seco. Normalmente se suele hacer el pesto con piñones, pero bueno, el piñón es súper interesante. Además, el pignogenol del piñón es potentísimo, sí. Pero claro, los piñones tienen también un precio
que de aquella manera también. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pesto de pistacho, porque los pistachos, yo creo que aquí también en Latinoamérica se dice así, ¿no? Sí. El pistacho es muy rico en melatonina. Es el alimento con más melatonina que existe. Natural y beneficioso, es súper antioxidante. Entonces, un pesto de pistacho por la noche ayuda a descansar. También se puede hacer con nueces de macadamia, con pecanas, con las que quiera. Pero el pesto de pistacho, es decir, albahaca, pistacho y aceite de oliva es súper interesante y está muy, muy rico, es delicioso. Quiero empezar a virar porque todo esto nos va a dar alimento, sobre todo a uno de los 3 ácidos grasos tan importantes en nuestra microbiota, que es el butirato. Sí. Va a ser una herramienta, entre comillas, muy grande para comenzar o continuar desactivando el Parkinson. Sí, sabemos que a más butirato en el cerebro, menos índice de Parkinson, menos neuroinflamación y es súper interesante. ¿Cerebro o intestino? Yo estaba hablando de intestino. Sí, bueno, está hablando del butirato que lo producimos en el intestino, pero claro, ese butirato que producimos en el intestino va a viajar por sangre hasta el cerebro. Por sangre. Sí, por sangre. Aquí No por vago. Ahí está. Vago algo, pero sobre todo por sangre. Por lo cual podríamos decir que la inflamación crónica de bajo grado va a ir en contra de este transporte. Totalmente, claro que sí. Va a dañarlo y lo sabemos que a más inflamación, menos nutrición del cerebro, por supuestísimo. Desactivamos primero la inflamación crónica de bajo grado, después mejoramos la microbiota, después reactivamos mitocondria y después damos butirato. ¿Se puede dar butirato? Sí, mira, aquí pasan 2 cosas. Antes de que se me olvide, los 2 alimentos que decía, porque hay 2 alimentos que cuando ves estudios son prácticamente medicina a nivel del Parkinson. Y no voy a descubrir América porque son 2 nutrientes muy importantes, pero uno es la cúrcuma, y no solo como curcumina, como principio activo, como suplemento, la cúrcuma en especia, súper potente para mejorar la salud de un paciente parkinsoniano. Muy interesante. Y otra planta que es súper potente es el té verde. Un té verde de calidad, no té verde de bolsita de estos malos, no, un té verde. Y cúrcuma son 2 nutrientes muy potentes. O sea que decimos café por la mañana, té verde por la noche. A todo le tenemos que poner mucha cúrcuma, incluso al té verde se le puede poner cúrcuma. Lo que pasa es que si se calienta no se desactiva, ¿no? Al contrario, la cúrcuma, para activarse y para que pueda tener... Mira, yo siempre digo que si adoptamos algo de otra cultura, tenemos que comprarles, digamos, todo el pack, ¿no? Entonces, la cúrcuma, cuando nosotros miramos cómo comen la cúrcuma, por ejemplo, en India, la comen en platos muy calientes y picantes. Están los curries, que son muy calientes y muy picantes. ¿Por qué? Porque sabemos que el calor y el picante aumentan la capacidad de absorción de la cúrcuma. Entonces yo, por ejemplo, en el libro de Activa tus mitocondrias, hablaba porque el té verde y la cúrcuma también mejoran la salud de las mitocondrias, que has estado hablando antes, que también para el Parkinson, pero también Alzheimer, fibromialgia es muy interesante. Entonces, un té verde de calidad con un poco de cúrcuma y un poco de pimienta es súper interesante para generar un cóctel que es muy sanador de nuestras mitocondrias. Eso sería muy interesante. Y cuanto más calor, cuanto más caliente esté el plato, siempre y cuando no nos quememos, mejora su absorción y los principios activos no se dañan. Los curcuminoides son, digamos, como el diablo, ¿no? Cuanto más calor, más contentos se ponen ahí. Y lo que decías del butirato es muy interesante porque el butirato es un ácido graso saturado, ¿no? Que pues, parece que la grasa saturada, pero de cadena muy corta, ¿no? Y tiene muchas capacidades porque es antiinflamatorio a nivel intestinal y antiinflamatorio en el cerebro. Tenemos 3 formas de producirlo o de usarlo o de introducirlo en nuestro cuerpo, ¿no? La primera de ellas son determinadas bacterias que se llaman butirogénicas, que pertenecen a un filum, que es las lacnospiráceas. Esto es para los muy cafeteros, ¿no? Para que sepan. Dentro de ellas está, por ejemplo, el famoso Faecalobacterium prausnitzii, la Roseburia hominis, el Coprococcus, hay varias, ¿no? Producen butirato. Y ese butirato y esas bacterias pues se alimentan, como ya hemos dicho, almidón resistente, de esos pestos. La manzana le encanta también, la manzana al horno, con un golpecito de horno que se quede un pelín blandita, le encanta también a esas bacterias. El trigo sarraceno también, hay determinados alimentos. Esas bacterias, lo primero. Lo segundo, el butirato también lo genera nuestro hígado en condiciones de ayuno. Es uno de esos famosos cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, sabemos que una persona que esté en ayunas a partir de unas 12 horas, lo ideal es a partir de 12 horas cuando tu cuerpo empieza a producir butirato. Si prolongamos a lo mejor hasta 14 horas de ayuno, tenemos ahí un rango en el que nuestro hígado empieza a producir butirato. Más aún si
le añadimos la ecuación del movimiento. Pero si una persona cena a las 9 de la noche, vamos a poner, pues sabemos que hasta 9 de la mañana serían 12 horas, 10, 11 de la mañana sería cuando podemos ingerir calorías, ¿no? Es decir, entonces, para una persona con Parkinson, lo ideal sería cuando se levanta por la mañana, tomarse un café sin nada, café no es caloría. ¿Con MCT? En ese caso sí se podría hacer. Para generar butirato sí, porque el MCT, de eso hablaremos ahora después, es una molécula súper análoga, súper análoga. Entonces ahí sí podríamos ponerle, si quiere, un poco de aceite de coco o aceite de coco refinado, que bueno, refinado en el buen sentido en este caso, es MCT oil. Ahí sí, ¿no? Entonces, pues, pero si no quiere, eso es como la guinda del pastel. Un café, un té verde, tal, y ya después ingerir sus calorías a partir de las 11 de la mañana, ya su desayuno. Y ahí, en ese momento de la mañana, movernos, una caminata vigorosa, algo de ejercicio en casa, bicicleta estática, lo que quiera. Eso va a maximizar la producción de butirato. Y después tenemos la tercera vía, que sería añadir butirato exógeno. ¿Cómo podemos añadir butirato exógeno? Pues hay complejos y sales de hidroxibutirato, que son interesantes. Por supuesto, se pueden utilizar. Esto siempre ya es algo más tema de medicina, de un profesional de la salud, un nutricionista que te pueda asesorar al respecto. Eso sería uno, pero después tenemos, por ejemplo, 2 alimentos que son muy interesantes. Uno de ellos es la mantequilla, que sea, ojo, de vacas que hayan comido verde, y si es refinada mucho mejor, lo que se conoce como el ghee. Pero si no es ghee, si es mantequilla de vacas que han comido verde, eso es muy importante, porque si la vaca no ha comido pasto y no se ha movido, si es una vaca estabulada que ha comido cereales, la grasa de esa mantequilla va a ser, con perdón de la expresión, mierda. Sí, o con antibióticos, con pesticidas, con agroquímicos. Efectivamente, pero en cuanto a la composición, aparte, efectivamente, todo lo que tú has apuntado, pero es que ya no va a haber ni butirato ahí. Claro. Y después tenemos el aceite de coco. Es muy interesante siempre que sea de calidad, porque el aceite de coco no lleva butirato, pero lleva, como tú has dicho, MCT oil, que son ácidos grasos de cadena media, unos como son el cáprico, láurico, que son muy parecidos en la estructura al butirato. Entonces, un poco de aceite de coco, esto sí es importante. No necesitamos grandes cantidades, ni tampoco cocinar con aceite de coco, ni hacerte un tal, te quiero decir, esos keto bombs que se llaman con aceite de coco, no. Pero sí un poco de aceite de coco, por ejemplo, una cucharadita añadida al café o añadida al té verde, súper interesante. Y ahí, si hay personas que el aceite de coco les eleva el colesterol, aceite de coco mejor que no, y cambiamos al MCT oil, como tú has dicho, MCT, ácidos grasos de cadena media, o directamente pueden optar por el MCT. Voy a hacer clic ahí. Sí. Porque iba a ir para otro lado, pero me parece súper interesante que empezaste a hablar del colesterol, y para mí el colesterol no se tiene que tocar. Ya. A ver, yo creo que una persona con Parkinson tiene que tener el colesterol alto, equilibrado, pero bien, lo más alto posible. De hecho, veo pacientes con Parkinson que toman estatinas, estos medicamentos para bajar de manera forzada la síntesis y liberación del colesterol, y les hace peor. Yo automáticamente les doy coenzima Q10 para ver si compensa un poco. Efectivamente. Ni hay que demonizar al colesterol. Bueno, de hecho también tenemos que decir que son más las proteínas que transportan ese colesterol, que es una grasa, ¿no? Pero tampoco hay que endiosarlo ni sentirnos orgullosos de tenerlo por las nubes, ¿no? Te explico por qué. Porque sabemos que el colesterol, y aquí es donde entra la ecuación de la vida moderna, es decir, si tú y yo fuésemos cazadores, recolectores, viviésemos en un entorno de naturaleza, viviésemos en consonancia con el ambiente, nos debería traer al pairo si hay más colesterol o menos, ¿no? Dicho eso, sabemos que las moléculas de colesterol se pueden oxidar, ¿no? Y cuando se oxidan es el problema. Y sabemos que contaminación ambiental y estrés crónico pueden oxidar el colesterol independientemente de que los triglicéridos estén más altos, que los triglicéridos son mucho más peligrosos, ojo, triglicéridos y glucosa son mucho más peligrosos que el colesterol. ¿Glucosa o insulina? Las dos cosas, te quiero decir, por supuesto, glucosa elevada en sangre va a venir también acompañada de la insulina, pero sí, efectivamente, niveles
de insulina elevado, súper, pero claro, eso va a venir de la mano si la insulina está alta, también la glucosa, pero niveles de glucosa elevados en sangre, mantenidos en el tiempo, es mucho más peligroso y junto con triglicéridos que el colesterol. Pero dicho eso, si tenemos el colesterol, digamos, ligeramente elevado o está elevado y hemos hecho una analítica y hemos visto que un ratio que se llama ApoB, ApoA está bien, pues quizás no nos tengamos que preocupar. Y, ojo, si ese colesterol no se eleva de una forma brutal muy súbita. Pero yo lo que quiero decir en este contexto, y sé que quizás mi explicación está generando más dudas que aclarando, pero es que es un tema que nos daría para un podcast entero, y creo que es el mensaje importante, es que hay un patrón de población en la que cuando empiezan a ingerir, cambian su dieta y van hacia grasas saturadas, su colesterol se dispara. Y esos son personas que se llaman hiperrespondedores, ¿no? Si eres de esas personas que eres hiperrespondedor, podrías estar tranquilo si vivieses en la sabana africana, ¿no? Porque aquí esto es muy importante, Javier, porque hay muchas personas que dicen, no te preocupes si la glucosa y los triglicéridos están bajos. Yo te digo que yo he visto ya personas con 30 años con glucosa y con triglicéridos bajitos, con colesterol elevado y con un infarto. Claro. Porque no es verdad que lo que nos dicen que si la insulina está baja no puedes tener un infarto. No es cierto. No es cierto, porque si tú vives en Buenos Aires y estás respirando esa contaminación que hay como digo Buenos Aires, como digo Madrid, como digo Sao Paulo, como digo mi ciudad, Granada, que es una ciudad súper pequeñita, pero que está encajonada entre montañas, es la segunda ciudad con más contaminación de España, ¿eh? Ojo, que no digo tal. Si vives ahí, estás respirando ese aire, esa polución ambiental puede oxidar tu colesterol independientemente de la glucosa, de la insulina, de tal. Entonces, con eso digo que el colesterol no tenemos tampoco que sentirnos orgullosos de que esté hiperdisparado. Y tampoco quiero decir que haya que tomar estatinas, por supuesto que no. Pero si sabemos que si una persona toma aceite de coco y el colesterol hace ¡bomba! Y sabemos que si toma MCT no se le dispara, joder, pues vamos a utilizar el MCT para que el cuerpo vaya ahí. Es súper importante lo que está diciendo, sobre todo, pero sobre todo, porque muchas veces decimos en redes sociales o en YouTube que son herramientas para neuroinflamación en general, y en este caso en particular para Parkinson, y la realidad es que a lo mejor uno dice, voy a hacer esta intervención, es una persona con hiperreactividad o hiperrespondedor, como lo llamás vos, y se disparan todos los valores metabólicos y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero quería hacer una pequeña pincelada en el vínculo neuroinflamación o microglía neuroinflamada o microglía en modo M1 proinflamatoria y Parkinson. Pero no hablamos de por qué se puede generar una inflamación intracerebral adentro de nuestra, o sea, una guerra campal inflamatoria dentro de la cabeza. ¿Por qué razón? ¿Y cómo va a impactar esto directamente en el Alzheimer, en el Parkinson o hasta incluso en la fibromialgia? Yo siempre te doy algunas charlas sobre esto, siempre muestro una imagen de un estudio en la cual se ve un diagrama, ¿no?, de una resonancia magnética funcional con focos de inflamación y diciendo el tipo de patología que se padece. Yo siempre hago la broma de dime qué área del cerebro tiene inflamada y te digo tu patología. Así, casi como con la imagen ya lo puedes ver. Efectivamente, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente con fibromialgia suele expresar neuroinflamación en la corteza cingulada anterior, córtex prefrontal, ínsula y corteza cingulada anterior. Esa es la zona, digamos, de neuroinflamación inicial de la fibromialgia. Parkinson, sustancia negra. Alzheimer, hipocampo y algunas áreas motoras, es decir, en función del área, tal. Por ejemplo, la Corea de Huntington en los ganglios basales, ¿no? Y lo que has dicho es súper interesante, súper potente. ¿Por qué? Porque nosotros en el cerebro tenemos esa microglía, como tú bien has dicho, que son unas células del sistema inmune que viven, que su casa, su hogar es el cerebro, siempre están en el cerebro y de ahí no salen. Y el sistema inmune, como sabemos, es capaz de defendernos, pero también de regenerar. Y en función de, como se llama, el fenotipo que expresan, es decir, las características que tenga. Entonces decimos que la microglía se programa defensivamente cuando es M1, ese es el nombre que se le da, y es regenerativa cuando es M2, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre una cosa muy bonita.
hemos hablado de ese viaje de las alfa-sinucleínas hasta el cerebro que llega a la sustancia negra. Si una vez que la sustancia negra llegara al cerebro y se encontrara con una microglía regenerativa, ¿qué pasaría? Va a mejorar. Efectivamente. Pero si llega y se encuentra con una microglía defensiva, que encuentra una proteína con la que no tendría que atacar, La va a atacar. y va a empeorar muchísimo más el daño, el destrozo que genera la alfa-sinucleína va a ser infinitamente mayor en un contexto de neuroinflamación. Y al final, esa alfa-sinucleína va a generar también neuroinflamación y se va a generar ese círculo pernicioso. Por eso, todo lo que sea bajar inflamación de nuestro cuerpo en general y sobre todo del cerebro es súper interesante para mejorar el trastorno parkinsoniano. Vos hablas del frío. Claro, hay muchas herramientas para reducir la neuroinflamación. Respiración consciente, que yo sé que a ti te encanta, la respiración pránica, tipo de yoga, ¿no? Súper interesante, los estímulos térmicos, tanto el frío como el calor. No, yo me refería a poner frío en la cabeza. Sí, genial. Una ducha de agua fría en la cabeza. Sí. Bueno, ahí eso es algo súper interesante, porque además sabemos que cuando nosotros enfriamos la cabeza, mejoramos también todo el drenaje venoso de la cabeza y por la noche se estimula de una forma más potente el sistema linfático. Darme una ducha fría de noche antes de ir a dormir va a hacer que yo regenere mejor o más profundamente el cerebro. Incluso si te la das por la mañana. Mojar la cabeza, es decir, que la cabeza, el cuerpo entero por supuesto, pero que nuestra cabeza entre en contacto con el agua fría es súper interesante. Además, tiene otra cosa súper bonita, porque también muchas veces pues me dicen, bueno, Antonio, es que yo por la noche puedo tener frío, ¿no? Si me ducho con agua fría puedo coger mucho frío y me puede costar trabajo dormir. O ese frío me puede generar activación y no me deja dormir. Pero si te duchas solo la cabeza, es al contrario, porque cuando nosotros mojamos nuestra cabeza con agua fría, estimulamos el nervio vago. Se estimula una respuesta de relajación en nuestro organismo. Por eso, mojarnos la cabeza con agua fría por la noche puede mejorar el sueño, puede relajarte y puede mejorar ese drenaje linfático del cerebro. Y aparte, cuando nosotros vemos que el síntoma de la neuroinflamación es que el cerebro sube de temperatura, todo lo que sea enfriarlo va a mejorar la función de esa microglía. Yo hoy me voy a... yo termino todas las duchas bajando la temperatura, pero me cuesta mucho y como yo no tengo tanta grasa, no necesito, pero sí... voy a probar ducharme, poner la cabeza en agua fría, porque a mí a veces me cuesta sobre todo poder dormir, y eso que medito o utilizo las ondas binaurales. Mira, ahí pasa otra cosa, y es para terminar de convencer a las personas de que no están escuchando de que se duchen con agua, o al menos la cabeza con agua fría. Yo también empecé hace tiempo a nunca lavarme ni lavarme el pelo ni la cara con agua caliente por dos cosas. La primera, porque yo padezco de rosácea. Para la rosácea el agua caliente en la cara es horrible, pero para el pelo, la alopecia empeora muchísimo más cuando nos lavamos la cabeza con agua caliente. Es decir, La puta madre. cuando nosotros nos lavamos el pelo con agua muy caliente, dilatamos mucho el poro del pelo y hace mucho más fácil que el pelo se caiga. Al contrario, cuando nos lavamos la cabeza con agua fría, cuanto más fría sea el agua, mejor la salud del cabello. Para la caspa también. Entonces, por eso es una de las cosas por las que yo también siempre he padecido de caspa, pérdida de cabello, todas estas cosas. Entonces, por eso también es interesante lavarnos la cabeza con agua fría. Yo quiero aclarar, estoy empezando cada vez más a indicar menos suplementos. Yo creo que la gente está haciendo una ensalada horrible. Lo están empezando a hacer como una automedicación de la nueva era. O sea, es una nueva autogestión de la suplementación como si fuese medicamentos horrible. Están haciendo lío porque los veo que se sienten mal o que por lo menos no les está dando ningún resultado. Y también descubrí que las mismas herramientas se pueden poner en sueros endovenosos y tengo mejor llegada, mejor respuesta y no tengo que andar gestionándole todos los días 50 pastillas a cada persona. Entonces, pensando en más allá de suplementos como cápsula o polvito, como herramientas, yo con una persona con neuroinflamación empiezo con la coenzima Q10. Empiezo a darle encendido a las mitocondrias. Desarrolle. Te lo compro al 200%. Además, de hecho, en el libro de Activa tu mitocondria hablo mucho sobre la coenzima Q10. Sí. Y
porque también tiene un core de investigación muy potente. De hecho, donde se empezó a investigar mucho la coenzima Q10 fue en el cansancio y en el dolor muscular crónico de la fibromialgia, y sabemos que la coenzima Q10 es una herramienta terapéutica muy interesante en fibromialgia, también en Alzheimer y en Parkinson. Y después la coenzima Q10 tiene dos ventajas muy grandes. Una de ellas es que mejora la capacidad de producción de energía de nuestro cuerpo, que es indispensable para que el cerebro funcione bien, pero también es una antioxidante de las grasas. Y nuestro cerebro en esencia es grasa y agua. Entonces, cuanto más bajemos el estrés oxidativo, la oxidación del cerebro, súper fundamental. Entonces la Q10, y de hecho mitiga también el daño en pacientes que están medicados por estatina y que por prescripción médica no se les puede retirar. Esa estatina es una molécula muy versátil tanto a nivel de la salud del cuerpo como del cerebro. Yo te quería preguntar cómo veis, tú en tu consulta hacéis infiltraciones de glutatión a nivel de sangre. Sí, prácticamente a todos los pacientes les hago. ¿Y qué resultado? Y es espectacular el glutatión, para que ya lo saben, la gente ya lo sabe, pero es el gran potente antioxidante a nivel hepático, a todo el cuerpo, pero tiene una función en el hígado brutal. Y en el cerebro. No, con el cerebro. En el cerebro es excepcional. Glutatión. El glutatión a nivel cerebral es súper potente, súper potente. Pero en esos pacientes, cuando estamos hablando de mejorar la salud del cerebro, sería la combinación de glutatión más NAC. Súper interesante. Los dos, o sea, el precursor y el glutatión. Efectivamente. En pacientes con problemas cerebral, súper interesante la NAC también, junto con la infiltración de glutatión. Porque el glutatión es cierto que no penetra apenas en la hematoencefálica. Y la cisteína, sí. Pero el glutatión ayuda a desinflamar la barrera hematoencefálica y mejorar esa salud de esas zonas del cerebro. Entonces es muy interesante porque el glutatión va a reducir el estrés oxidativo de todo el cuerpo y la NAC a nivel cerebral. Entonces sería interesante que en pacientes con trastornos neurodegenerativos también metieseis NAC, porque es muy chulo. Perdona, que no se me olvide, porque a nivel de Parkinson hay un tratamiento, además una evidencia científica bastante brutal, es la vitamina B6. Todas las vitaminas del complejo todo el complejo B. Pero la B6 en particular es súper interesante también en Parkinson. Hay unos estudios bastante interesantes y no se necesitan grandes dosis, 100 miligramos de vitamina B6. Es súper interesante para mejorar la salud en pacientes parkinsonianos. Muy interesante. Yo tengo también el pack, digamos, todo lo que tenga que ver con el complejo B endovenoso. Brutal. Está muy bien. Y uno más que tengo acá en la cabeza. Melatonina. No se puede dar endovenoso. La melatonina yo le tengo un poco de respeto, porque como es una hormona endógena, yo no me gusta darla por más de 2 meses por miedo a inhibir la producción del propio organismo. Pero cuando lo doy en 10 o hasta 20 miligramos, o sea, fuerte. Y andan bien las personas con Parkinson, sí, y Alzheimer y todas las patologías. Es muy interesante. Mira, yo aquí te puedo decir y puedo hacer alusión a la persona que más sabe de esto. Es decir, si tú buscas y vas a ver que los estudios de más impacto durante más tiempo que han sido publicados son por el doctor Reiter. Sí. ¿Vale? Reiter. Yo a Reiter lo conocí 2016, creo que fue, en California, en un congreso. Tuve la suerte de hablar con él. Le hice 2 preguntas, ¿no? La primera es si la melatonina generaba trastorno, digamos, de adecuación. Si tú dabas melatonina, tu cuerpo dejaba de producirla. Y me dijo que no, que eso es imposible. Ah, ¿no? Y que él lo ha estudiado durante muchos años, dando dosis de gramos a ratas, dándoles 2 burradas de gramos a ratas. Después retiraba la melatonina exógena y su cerebro seguía funcionando, produciendo melatonina sin ningún problema. Es una gran noticia para mí. Primero eso. Segundo, que me dijo Reiter también, le pregunté, digo, ¿por qué en España, a nivel de que no sea preparación farmacológica, que sea en farmacia, no se puede vender melatonina por encima de 1,9 miligramos? Es ilegal. Que haya cápsulas de 10. Tú le puedes decir al paciente, tómate 10 cápsulas de 1,9. Le pregunté, le dije, ¿por qué ocurre esto? Dice, no lo sé, no tiene ninguna evidencia científica. Y él hablaba que, y me lo dijo así literal, 15 no lo sé, pero me dijo, hasta 10 miligramos, la melatonina es 100% segura en todo tipo de pacientes. La mayor evidencia mundial a nivel de melatonina. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por el aporte, porque todo lo que yo transmito, que a veces por ahí tengo un poco más de facilidad para hablar y transmitir en redes sociales, pero quiero que sepan
que el 90-99% de las cosas que yo digo con respecto a neuroinflamación, ayer que hablamos de tiroides con el doctor La Rosa, lo aprendí de Tony, así que muchas gracias. Las gracias son mutuas, ya sabes que yo te admiro un montón, que me dijiste que me cruzara el océano para venir a verte y no dudé un solo segundo. Para mí ha sido un inmenso honor estar aquí y hoy en tu casa. Se lo tengo que decir a las personas que me están escuchando, porque si no, es que no me quedo tranquilo. Vosotros conocéis a Javier Furman como profesional, lo admiráis como profesional. Yo os puedo decir otra cosa y te lo digo muy bien a cámara. Podéis a partir de ahora admirarlo como persona porque es un ser de luz. Ya os digo que me ha tratado como si fuéramos hermanos, apenas nos conocemos, todo fácil, no nos conocíamos, todo facilidades, y es una persona que merece la pena seguir, no solo por sus conocimientos, sino por su calidez y por su calidad humana. O sea que muchísimas gracias a ti, deseando de volver. Gracias.